Como venimos observando en el resto de unidades, el proyecto LIFE, My Building is Green, tiene como uno de sus objetivos el dar a conocer cómo se pueden adaptar edificios y centros escolares al cambio climático empleando soluciones basadas en la naturaleza. La Diputación de Badajoz, a través del Área de Desarrollo Rural y Sostenibilidad y dentro de las acciones del proyecto, tras un proceso de selección, eligió el Colegio Gabriela Mistral de Solana de los Barros como edificio piloto en el que desde la institución provincial se han llevado a cabo la implementación de prototipos y soluciones con el fin de adaptarse a las consecuencias del cambio climático y más concretamente las derivadas de las olas de calor que afectan a los usuarios más vulnerables de los edificios. Vemos cómo diariamente aparecen noticias donde el aumento de las temperaturas es el protagonista y cómo continuamente se baten récords de temperaturas máximas en la provincia de Badajoz. Esto provoca las ya habituales olas de calor, lo que supone que como medida preventiva y como única solución, muchos centros escolares deban reducir sus horarios para combatir el problema. También provocan otras consecuencias extremas como pueden ser inundaciones en los periodos de lluvia o sequías en los periodos de verano. Problemas que no son locales a nuestra zona geográfica, sino que es un problema climático real que afecta a toda Europa. ¿Qué podemos hacer ante este cambio climático? Por un lado, debemos mitigar sus efectos y por otro, adaptarnos al cambio real que ya existe. ¿Cómo podemos mitigar sus efectos? Reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero mediante la reducción de consumo de energía. La edificación, en el hemisferio norte, es uno de los campos donde más podemos conseguir con menos inversión. Aunque sigamos trabajando en la mitigación, debemos adaptarnos a la realidad del cambio climático. Y no podemos hacerlo instalando refrigeración artificial que incremente las emisiones de gases de efecto invernadero, sino mediante medidas pasivas como son los sombreamientos o la ventilación, medidas tradicionales de arquitectura bioclimática, y en este caso, procurando la utilización de soluciones basadas en la naturaleza con presencia de biodiversidad. En el caso de las consecuencias por inundaciones, lo recomendable es emplear sistemas de drenaje sostenible, reforestación y crear infraestructuras de protección. En el caso concreto del Colegio Gabriela Mistral de Solana de los Barros, nos encontramos con un edificio elegido por su idónea configuración arquitectónica para testar y probar la implementación de soluciones basadas en la naturaleza. Contamos con un edificio central, el más antiguo de los existentes, con una cubierta a 4 aguas y un módulo anexo nuevo construido en el año 2006, con cubiertas planas a distintos niveles, idóneas para la incorporación de NBS. Esta fachada que vemos tiene una orientación este-sureste, de manera que recibe un gran soleamiento a lo largo de toda la jornada escolar. Aquí vemos cómo se conectan ambos edificios. Un pasillo acristalado sin ningún tipo de protección solar, que en el colegio han denominado como el pasillo del infierno, debido a las altas temperaturas que se alcanzan en el interior por el efecto invernadero. Por todo ello, el edificio era susceptible de incorporar varias medidas pasivas. Con la ayuda de la Fundación Cartif y el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, se llevó a cabo un análisis de soleamiento del centro escolar y en función de su orientación y su volumetría, pudo estudiarse cómo incorporar estos elementos de sombreamiento como una medida principal efectiva de cara a reducir las altas temperaturas. Partiendo de la idea principal del proyecto LIFE, en el edificio anexo se pensaron los siguientes prototipos, basados en tradicionales medidas pasivas que incorporaban novedosas soluciones, actuando sobre la envolvente y sobre los espacios exteriores. Incorporación de cubiertas vegetales de distintos tipos, como las extensivas con sustratos mejorados o sobre bandejas para generar cubiertas frías. Un sombreamiento de las fachadas orientadas al este-sureste empleando soluciones naturales, mediante el prototipo denominado FAVE, fachada vegetal. En el exterior, sombreamientos mediante pérgolas vegetales, el prototipo PEVE. Y la creación de suelos drenantes vegetales, de manera que el caudal de agua de lluvia no se aportase directamente a los sistemas de saneamiento municipales, sino que se filtrase al terreno. Se trata del prototipo SUBE. El resultado estético en las distintas implantaciones podría ser muy atractivo modificando el aspecto de la fachada. El edificio, además,
tiene la peculiaridad de que las cubiertas pueden ser visitables por los niños, por lo que podrán ser utilizadas como recurso didáctico, donde mostrar distintas opciones basadas en la naturaleza como soluciones al cambio climático. El prototipo de fachada vegetal se plantea como una subestructura adosada a fachada que sirve de soporte a la plantación de especies vegetales de hoja caduca, permitiendo el soleamiento en invierno y generando sombreamiento en verano. El sistema FABE, a fecha de la obra realizada, tuvo un coste aproximado de 190 € metro cuadrado, incluyendo estructura, macetas, especies vegetales y parte proporcional de un sistema de riego. Concebido como un sistema modular, desmontable, con posibilidad de ser replicado a otros edificios, previamente a la realización de los trabajos, se realizaron prototipos a pequeña escala para estudiar la facilidad de montaje y desmontaje. Se concibió una estructura tridimensional de barras de tamaños estandarizados con uniones atornilladas, facilitando la fabricación y el uso en distintos edificios. Las especies vegetales de hoja caduca elegidas para las fachadas fueron las parras virgen, en las variedades Tricuspidata y Quinquefolia. En el caso de cubiertas, el proyecto estableció distintas tipologías a probar en las distintas cubiertas del edificio. Las cubiertas extensivas, empleando áridos reciclados como parte del sustrato, o lana de roca, se combinaron con cubiertas resueltas con bandejas elevadas para generar cubiertas frías. También se dispusieron los necesarios caminos de mantenimiento. El coste medio de los prototipos de cubiertas vegetales fue, a fecha de obra, de unos 164 € metro cuadrado aproximadamente, incluyendo la parte proporcional de la instalación de riego común dispuesta para todos los prototipos. La renovación consistió en retirar todo el paquete de la cubierta invertida existente: gravilla, lámina geotextil, aislamiento térmico y última lámina geotextil de separación, descubriendo la impermeabilización. Aunque el estado de la misma era correcto, debido al tiempo transcurrido desde su instalación, era recomendable obviarla y disponer de una nueva impermeabilización. Así, la nueva instalación comenzó por la disposición de una nueva lámina sintética, de PVC, siempre preferible antes que las láminas asfálticas, pues estas últimas cuentan con componente de origen orgánico, por lo que se sienten atraídas por las especies vegetales. Quizás el aspecto más importante de la solución constructiva de cubierta vegetal pueda ser la incorporación de una lámina drenante con respecto a la cubierta invertida tradicional, así como la disposición de láminas antirraíces y separadoras. La lámina drenante debe ser un producto específico para estas soluciones, con capacidad de drenaje suficiente para garantizar el funcionamiento de las cubiertas. El sustrato deberá tener unos 10-12 centímetros de espesor mínimo para que las nuevas especies vegetales puedan tener cierta profundidad para las raíces. Esta nueva carga puede compensarse con la retirada de la capa de protección de gravilla retirada, aunque cada caso precisará del estudio de cargas pertinente. Si la estructura está preparada, pueden emplearse espesores superiores, lo que permitiría el crecimiento de otras especies. En esta imagen realizada durante la obra, se observan los distintos perfiles empleados para delimitar las distintas tipologías de cubiertas y las zonas de tránsitos de circulación. También es importante respetar una distancia de seguridad desde las zonas de plantación hasta los bordes y puntos singulares, desagües, etc. Los apoyos del sistema FABE, cuando van sobre las cubiertas, se disponen sobre las láminas separadoras, por encima de la impermeabilización. Todos los prototipos, en cubiertas, fachadas y pérgolas exteriores, precisan de una instalación de riego por goteo, diseñada acorde a la distribución prevista de plantas. El sistema de riego es un elemento fundamental en todo el conjunto de soluciones basadas en la naturaleza, especialmente en el clima en el que nos encontramos. Aunque se han buscado plantas con poca demanda de agua, para garantizar el crecimiento de las especies, sobre todo en los primeros años, es preciso un aporte adecuado de agua que no dependa exclusivamente de la pluviometría. El sistema es programable y permite la incorporación de abono para facilitar el crecimiento de las plantas. La instalación realizada cuenta con un sistema de recogida y almacenamiento de aguas pluviales y excedentes de riego para su reutilización. En los espacios exteriores se pueden implantar zonas de sombra empleando las mismas especies vegetales de hoja caduca. El coste de estos sistemas ronda los 93 € por metro cuadrado.
Como prototipo de suelo drenante se dispusieron zonas de pavimento continuo con hormigón poroso y zonas con pavimentos realizados con adoquines filtrantes. En ambos casos, las aguas pluviales se filtran al terreno, donde se dispuso una zanja y un pozo filtrante. Todo ello evita el vertido de agua a la red de saneamiento, evitando su innecesario tratamiento y el correspondiente consumo energético. El coste aproximado de los sistemas por metro cuadrado es de unos 30 euros. En el interior del edificio se instaló un prototipo de jardín vertical que busca refrescar el ambiente gracias a la evotranspiración de las plantas. Estas instalaciones también absorben CO2 del ambiente y suponen un gran atractivo visual. La presencia de naturaleza como revestimiento de paredes en el interior de edificios tiene reconocidos efectos psicológicos positivos para sus ocupantes. Una vez realizadas las instalaciones y a través de un proceso participativo que buscaba definir otras soluciones de lucha contra el cambio climático, la comunidad educativa decidió apostar por más zonas de sombreamiento. Se conformó una pérgola a base de listones de madera natural de pino cuperizado sobre estructura metálica. En el primer año de monitorización del edificio se observan disminuciones de temperaturas en el interior de las zonas de actuación de entre un 8 y un 11% respecto a las temperaturas originales. Las imágenes termográficas muestran, por ejemplo, las diferencias de temperaturas entre las cubiertas convencionales, con acabado de gravilla, donde se alcanzan hasta 48 grados centígrados, y las cubiertas vegetales dispuestas, donde las temperaturas superficiales disminuyen hasta los 29 grados centígrados. Con las inversiones realizadas, tan solo resta analizar en qué medida estas soluciones son más o menos idóneas para adaptar los edificios al cambio climático, en comparación a otras medidas, como pueden ser la instalación de refrigeración artificial, teniendo también en cuenta los beneficios psicológicos y que a modo de recursos didácticos ofrecen las soluciones basadas en la naturaleza empleadas. Nuestro centro ha estado muy concienciado con el cambio climático, pero a raíz de la implantación de My Building is Green, dicho proyecto forma parte dentro de nuestra programación general anual. Nunca pensamos que plantar miles de parras fuera la solución para mitigar las altas temperaturas que se alcanzan en nuestro centro. Con la colaboración del programa LIFE de la Unión Europea.